Buenos días, hermanos. Qué bueno que estamos otra vez acá para aprender, para retroalimentarnos, para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Vamos a orar un momento, por favor. Mejor es tu misericordia que la vida, y todos los días vemos tu misericordia, tu gran amor con el que nos sostienes, nos alientas, provees para nosotros. Gracias por esta semana que terminó y esta nueva semana que empieza. Tú estás, tú permaneces, eres fiel, y en eso descansa nuestra alma. Qué bueno, Señor, que das dones a tu iglesia. Qué bueno que no nos dejaste solos, sino que tu Espíritu Santo está con nosotros todos los días. Qué bueno que sigues haciendo tu obra en medio de tu iglesia. Esa iglesia que tal vez por estas razones de dificultades, pues no puede estar unida, congregándose como debiera, pero esa iglesia espiritual que es tu cuerpo, que tú sostienes, que tú alimentas, que tú santificas. Gracias, pues. Quédate con nosotros en la vida de cada hermano, de cada participante de este grupo, haciendo y mostrando lo que tú quieres para la vida de ellos y para mi vida. Amén. Vamos entonces a ir recogiendo el tema como para que vamos entendiendo pues en forma. Cuando hablamos de dones, en la escritura encontramos 3 tipos de dones. Los primeros dones son llamados de diaconía o servicio. Esos dones también los conocemos como ministerios. Son dados dentro de la iglesia y son reconocidos dentro de la iglesia. Esos son los dones que encontramos en 1 Corintios 12, del 27 al 31. No vamos a leer la cita para no extendernos tanto, pero ya entonces después ustedes en la casita lo pueden hacer. Yo esta semana les estaré mandando el nuevo archivo, el nuevo resumen, para que estemos teniendo en cuenta todas estas cositas y no las olvidemos. Hay otros dones que se llaman dones de operación o de actividad. Son los que conocemos como dones sobrenaturales. Estos dones los da el Espíritu, y algo que sucede con los dones es que también hay en ellos un proceso. Tenemos los otros dones, los que nosotros estamos trabajando, que son los dones naturales de motivación y que también llamamos innatos. Entonces, cuando yo empiezo en mi camino del Señor y empiezo a entender qué es lo que estamos haciendo ahora, cuál es el don que me ha dado, y a ejercerlo dentro de la iglesia, después de una cosa va la otra. Es decir, una persona que ha llegado a la iglesia muy poco tiempo, o una persona que no es muy madura, pues no puede, digamos, esperar o pretender estar ya manifestando dones, los de servicio, diaconía, como los ministerios, o estar expresando ya dones de carácter sobrenatural. Es todo un proceso en la madurez con el Señor. Entonces, en la medida que nosotros damos pasos, el Señor también nos da desafíos, nos da regalos mucho más, no más grandes, porque todos son grandes y todos importantes, pero digamos como de más envergadura, de más demanda de tiempo, de más demanda de compromiso con el Señor. Vemos, por ejemplo, la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 1:7 nos está hablando de que la iglesia de Corintios era rica en dones. Dice Pablo: a ustedes no les falta ningún don. Y eso es algo muy bueno, ¿cierto? Pero ¿qué vemos nosotros también en la iglesia de Corinto? Según lo que hemos estudiado, una iglesia inmadura, que tiene problemas de inmoralidad, que tiene problemas de pleitos entre unos y los otros. Por eso es que también Pablo dice: qué bueno que ustedes quieran los dones, pero yo les muestro un camino más excelente, el camino del amor, donde cuando yo amo, cuando yo me relaciono sanamente con mi hermano, es donde realmente se ve una iglesia madura y conforme al corazón de Dios. Vamos a retomar el tema que vimos la semana pasada: personalidad y dones.
Recordemos, hermanos, los dones influencian nuestra personalidad, pero los dones no son nuestra personalidad, son dos cosas distintas. Personalidad y dones. Tenemos unos dones y cuando entendemos esos dones nos damos cuenta cómo es que nuestra personalidad ha estado reflejada también allí. No son hechos aislados, pero nunca vamos a poder decir que es lo mismo. El don innato, el don de motivación, hace que nosotros mostremos esos aspectos fuertes de nuestra personalidad, eso que nos impulsa, que nos mueve. Pero ¿qué pasa? También cuando pensamos en la definición de personalidad, es ese ser único que soy yo, esa personalidad que se manifiesta de acuerdo al entorno en el cual yo he nacido, he crecido, he estudiado, he trabajado. Sucede algo, y es que la gran mayoría de nosotros, antes de conocer al Señor, muchos de nosotros nacimos en ambientes no muy fáciles, nacimos en ambientes hostiles, en ambientes de, no sé, tal vez de pobreza o de carencia de valores en nuestros hogares o en nuestra comunidad. Y por eso es que nosotros necesitamos que nuestra personalidad sea transformada por el poder de Dios, porque también lo veíamos hace 8 días. Los dones se expresan en las relaciones. Pero cuando yo llevo mi personalidad viciada, mi personalidad dañada y quiero ejercer el don, va a haber necesariamente y tristemente una nube de pecado que va a impedir que mi don sea expresado con la espiritualidad y con la sanidad y la bendición que debiera ser. Por ejemplo, si yo nací en un ambiente donde mi familia era violenta y de pronto mis padres me enseñaron, si alguien en la escuela te da un golpe, tú no te dejes, tú le das un golpe más grande, si tú vas por la calle y alguien te empuja, tú lo empujas más duro, si alguien te dice esto, tú le dices esto más grande. Y crecimos así, entendiendo que para yo salir adelante tengo que dejar atrás y a punta de golpes a quien se quiera meter conmigo. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a la iglesia así y quiero ejercer alguno de mis dones, ¿qué pasa? No voy a expresar la humildad, la mansedumbre, la paz, sino que voy a traer ese lastre de mi pecado anterior y por eso mi don no va a ser expresado como corresponde. Necesitamos la obra de Dios en nuestras vidas que nos transforme para poder expresar nuestros dones y que sean realmente de bendición para la iglesia. Veíamos también esos perfiles de personalidad. Estamos hablando personalidad, no dones. Después vamos a juntar de nuevo las dos cosas. Veíamos el líder, el que resuelve problemas, el decidido, el que sabe lo que quiere, el que la tiene clara en la vida. Tenemos el sensible, esta persona tranquila, buena para escuchar, buena para hablar, que transmite paz, que da sensación de lealtad, de tranquilidad. Tenemos el otro, el perfil alegre, el extrovertido, el amigable, el fácil de amar, el que le gusta abrazar, ser mimoso. Y tenemos el perfil práctico, el literal, el que se mueve bajo reglas, el que es rígido y es estricto no solamente con las otras personas, sino que es también estricto con los demás. Las Sagradas Escrituras, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué son las Sagradas Escrituras? Ustedes me dirían, es la palabra de Dios. Bueno, ¿y qué tiene la palabra de Dios? Pues tiene la historia de Dios, el trato de Dios con la humanidad, con la iglesia. Resulta que la palabra de Dios o la Sagrada Escritura no solo es palabra de Dios. ¿Están consignadas allí las palabras de Dios? Sí, por supuesto. Pero la palabra de Dios nos habla de ¿qué? De personas, de seres humanos en su relación con Dios. Y en la palabra de Dios vemos todo el poder, toda la gloria de Dios, toda su magnificencia, pero también podemos ver toda la fealdad
del ser humano, la maldad que hay en su corazón, su desobediencia, su rebeldía ante las cosas de Dios. Y cómo en todo ese transcurso de todos estos 66 libros, de todas estas páginas, el trato de Dios con el ser humano, y pese al ser humano cómo es, Dios le transforma y le convierte en un siervo para su gloria. Vamos a mirar entonces, para estudiar este tema, personajes de la palabra de Dios. Cada uno de esos personajes, pues con sus defectos, con sus grandes cualidades, en la expresión de su personalidad, en todo su esplendor, pero que se han escogido para este tema porque en ellos vemos el don en particular, cómo lo ejercieron, cómo lo manifestaron, cómo ellos en sus aciertos y en sus debilidades Dios los usó y ahora sirven de ejemplo para nosotros, para encontrarnos, para entendernos, para reconocer lo que Dios nos ha dado. Vamos a hablar entonces en primera instancia de Pedro. Pedro es el don de la profecía, el don natural de la profecía. No es el don que está allí en Primera de Corintios 12, donde habla de las operaciones o donde habla de los dones de diaconía o ministerios. Estamos hablando del don natural de la profecía. Tenemos a Timoteo. Timoteo es don de servicio. Lucas, el don de la enseñanza. Pablo es el don de la exhortación o la motivación. Mateo tenía el don de dar, o también como lo conocemos, de repartir. Nehemías es el que lidera, el que preside. Juan, misericordia. En la vida de ellos aprenderemos las fortalezas de su don, aprenderemos las debilidades de su don, sus luchas, y en la vida de cada uno de ellos y en sus ministerios vamos a ver también la nube de pecado que, digamos, se esconde detrás de cada don, el mal uso de ese don. Pero también vamos a ver el don que parte del cuerpo, es el valor que tiene allí. Por decir algo decimos, Juan representa el don de misericordia. Juan es el profeta del amor, el amado, el que siempre está. Juan es misericordia. Pero también cuando pensamos en nosotros, sí, tal vez yo tengo el don de la misericordia. ¿Qué motivación, qué intención, qué cosas he descuidado yo o en qué cosas he pecado por mostrarme tan misericordioso y no he permitido de pronto el trato de Dios, la administración de Dios con otros? De pronto he pensado que por yo ser misericordioso, entonces tengo el corazón más espectacular de este mundo y entonces estoy más altico que todos los otros hermanos o que todos los otros dones. Voy a ponerles una tarea. Como vamos a empezar con la vida de Pedro, entonces quiero pedirles que por favor ustedes hagan una lectura en la palabra de Dios y escriban por lo menos 5 características que ustedes ven de la personalidad de Pedro. 5 características. De Pedro hemos escuchado mucho y yo creo que sabemos mucho, pero esa característica que nosotros vamos a ver en la vida de Pedro la vamos a acompañar del respaldo en su cita bíblica. Esta tarea sí espero que ustedes por favor la socialicen. Si ustedes quieren hacerlo a través del grupo, me parece perfecto. Si no lo quieren hacer a través del grupo, sino que quieren enviarla a mi WhatsApp personal, está muy bien. Pero les invito, hermanos, les animo para que hagamos esta tarea. Ya entonces para la siguiente escuela dominical vamos a empezar a hablar en forma de Pedro, su personalidad y cómo su don
tan fuerte, tan marcado, fue de tanta bendición para la iglesia primitiva. Y así vamos a ir entonces viendo personaje por personaje. Hermanos, esto es lo que quería compartirles hoy. Sigamos orando, sigamos pidiéndole al Señor que nos muestre, que nos enseñe. Por ahí uno de los miembros del grupo me escribió y dijo: no, yo estoy muy perdido, yo creo que yo no tengo ningún rasgo de esos de la personalidad que están diciendo allí. Tal vez otro dirá: no, yo estoy seguro que yo ninguno de esos dones tengo. Estamos empezando, hermanos, y en la medida en que nosotros busquemos al Señor con sincero corazón para que nos enseñe y seamos muy juiciosos en el estudio de la palabra, vamos a estar capacitados, entendidos y listos para decir: Señor, aquí estoy para servir con ese regalo maravilloso que me has dado. Dios les bendiga, hermanos.